Continuamos con el caso 3 que se relaciona con la distribución de las diferencias de las medias muestrales. En los casos anteriores tratamos con ejercicios que eran de una sola población. A partir de este momento van a ver que podemos manejar también dos poblaciones y hacer comparaciones. Empezamos con estos casos y en estadística 3 van a poder también ver siempre lo que son en todos los exámenes una y dos poblaciones. Para empezar esa práctica y ver cómo se maneja este asunto de dos poblaciones, el punto de interés es de una variable que estamos estudiando. Tenemos dos poblaciones. Si hacemos el muestreo específico, seleccionamos la muestra y calculamos los estadísticos, podemos hacer una comparación entre esos dos estadísticos y es una simple resta, restar uno menos el otro. Y podemos determinar en casos particulares si existe una diferencia significativa o no. Porque puede existir diferencia, ¿no? Si no son significativas, podemos concluir que las dos poblaciones se comportan igual. Y es posible que con esas diferencias, la diferencia sea significativa y determinar que las dos poblaciones se comportan de manera diferente. Con más detalle, eso lo van a verificar en estadística 3. Aquí que nos interesa calcular una diferencia digamos, de los estadísticos y esas diferencias, digamos, estudiar las probabilidades de ocurrencia dentro de nuestra curva normal. Vamos a aproximar a la distribución normal, por ende va a ser el mismo procedimiento. Vamos a leer el ejercicio. En un restaurante, el consumo medio por desayuno es de 49.800 bolívares, con una desviación estándar de 9.500 bolívares. En un segundo restaurante, las cifras son 42.380 bolívares y 8.200 bolívares. Si se eligen al azar 80 facturas del primer restaurante y una muestra aleatoria de 60 del segundo, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia entre consumos medios de ambas muestras sea mayor a 5.920 bolívares? Observamos que vamos a tener datos poblacionales de las dos poblaciones, digámoslo así, media y desviación, y también las muestras de ambas. Y no importa si son diferentes, como en este caso, que una tiene 80 y otra tiene 60. Lo importante es que las dos cumplan con la condición de que las sumas sean mayor o igual a 30. Eso nos va a garantizar a través de lo que es el teorema del límite central, nos garantiza que podemos aproximar a la distribución normal. Por lo menos en este ejercicio podemos determinar que no nos indican qué tipo de población es, no nos indican si hay una normalidad o no. Como no nos las indican, debemos asegurarnos cumplir con el tamaño de la muestra correspondiente a lo que es el teorema del límite central que les acabo de mencionar. Las dos muestras suman mayor o igual a 30, por ende podemos realizar el procedimiento con la seguridad de que va a tener una forma normal nuestro estudio. He dispuesto acá en el centro de, digamos, nuestra pantalla acá en Excel, digamos, una separación de los datos. Un cuadrito para el restaurante A y un cuadrito aquí para el restaurante B. El restaurante A presenta media, desviación y muestra. ¿Cuáles son los valores? Media 49.800, 9.500 y 80. El segundo restaurante va a presentar los valores con 42.380, 8.200 y 60 como muestra. Estos valores son diferentes, pero en el sentido general, eso lo van a ver más que todo en estadística 3. Podemos determinar, ¿será que venden igual? Y es un asunto de muestreo. El hecho de cuando vayan a hacer la muestra y determinen diferencias, o es una diferencia significativa y podemos decir que el restaurante A realmente vende mucho más que el restaurante B. Esos son estudios que podemos hacer estadísticamente. Ya saben que acá lo que nos interesa es establecer la diferencia y responder una pregunta de probabilidad. La pregunta sería que
Bueno, en la parte teórica les dije que los subíndices, digamos, los valores subíndices aquí eran 1 y 2 porque son dos poblaciones. Como estamos hablando de restaurantes A y B, de cierta forma lo colocamos así, podemos decir entonces que A y B para diferenciar, ¿no? El promedio de A menos el promedio de B mayor a 5.920, que es la diferencia. Esta sería la diferencia. ¿Cuál es la probabilidad? Y partimos de la diferencia de la población. ¿Cuánto sería la diferencia de la media poblacional de A menos la diferencia poblacional de B? Aquí está, una simple resta. Esta es la diferencia poblacional. El error estándar, ya sabemos que calcularlo en función de lo que es la formulación. Aquí sería la desviación al cuadrado, tal como nos lo pide acá, dividida entre la muestra de A, y lo tenemos acá. Igualmente, esto al cuadrado entre 60. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular la raíz de la suma de las dos. La raíz de la suma de las dos varianzas. Cuando tenemos eso, nos da que el error estándar es de 1499,60. Tenemos los dos parámetros. Para la diferencia de las medias muestrales, es la diferencia de la población, la media. Esta sería la media y esta sería la desviación para esta distribución. Para el paso 1 sería definir variables y estadísticos. Aquí hablamos en plural porque ya tenemos dos poblaciones. XA es el consumo del restaurante A, el promedio de A que es el estadístico para el restaurante A, consumo promedio. XB, el consumo en bolívares del restaurante B, y el X promedio de B sería el consumo promedio para el restaurante B. Es decir, cada población va a tener su variable y su estadístico. Y una vez que determinemos todas estas variables estadísticas, nos vamos a la diferencia, que es el estadístico de esta distribución. La diferencia de la media de A menos la diferencia de B se llama diferencia entre consumos promedios en bolívares, restaurante A y B, consumo de desayuno. El paso 2, definir modelos. Nada más vamos a definir la variable para cada una. X sigue una distribución normal, ya que tiene una muestra más de 80, nos dan los dos parámetros, la media y la desviación. Igualmente, para la población B, cada uno diferenciado con su A y su B. Y para este ejercicio, como estamos enfocados en la diferencia de la media muestral, la diferencia de la media muestral de A menos la de B es una distribución normal. Y la media de la diferencia de las medias muestrales es igual a la diferencia de la población. Tenemos los datos poblacionales. Y la desviación o el error típico de la diferencia de las medias muestrales es igual a la raíz de todo eso, esto que ya calculamos acá. Por eso es que podemos colocar 7.420 y 1.499,60. El paso 3, estandarizar. El mismo procedimiento, pero ahora vean que la simbología cambia. Ahora vamos a tratar siempre de la diferencia de las medias muestrales. El mismo paso. Para la amplitud, bueno, aquí el mismo paso, pero vamos a verificar este paso. Vamos a tomar la media de la diferencia. Es decir, este primer valor es la media de la diferencia, más o menos. Cuando yo coloco más aquí, el Excel ya saben que toma el negativo, por eso es que no le coloco más o menos, porque ya él toma el valor negativo cuando corresponde, pero la fórmula general sería más o menos. El error estándar multiplicado por su correspondiente valor Z. Vean que cuando nos aparece este valor, corremos la fórmula, en el centro va a coincidir porque multiplicamos por 0 aquí. Tomamos el primer valor, lo redondeo
poquitico allí nada más en 2920 y buscamos el amplitud. El mismo proceso, más o menos para tener una referencia, calculo un rango y divido entre 20 puntos y dio 449,87, pero redondeé la amplitud a 500 porque cuando nosotros hacemos la formulación, bueno, aquí lo agregué 500 y también una forma de hacerlo, que siempre va a sumar esa constante. Me permite coincidir en el valor central con la media del ejercicio. Muy bien, vean la simbología, sombreamos, llamamos a la gráfica, vean que la gráfica aquí tiene, en vez de X ahora, por supuesto, todos estos datos que son la diferencia de las medias muestrales de A menos B, la diferencia. En el centro está, todos estos valores son diferencias de medias muestrales. En el centro de distribución está ¿quién? El promedio poblacional, que es la diferencia central, y valores a la izquierda y a la derecha. El valor de Z es esta fórmula, pero cuando nosotros vamos a hacer el Z te indica aquí que es la diferencia de estas dos. Esta diferencia es la que nos está dando el ejercicio, 5.920. Esta diferencia son los 7.420. Y entre esta desviación es la que nosotros estamos calculando aquí. Por ende, 5.920 menos 7.420 es el numerador y el denominador es el error estándar. Cuando dividimos nos da un menos 1,00. Cuando llamamos a la fórmula de estándar, de distribución normal estándar, recuerden que nos da valores menores a y nos interesa es superior a. Aquí les dejo una nota para que la puedan leer. Y lo que hacemos al final es 1 menos eso, que nos da superior. Entonces 84,14 es la probabilidad de que la diferencia entre los consumos medios en desayunos de ambas muestras sea superior o mayor a 5.920 bolívares. Ya con esto culminamos el ejercicio y el procedimiento.